Elegido, escucha con la totalidad de tu alma, porque lo que vas a recibir no es casualidad, no es accidente, no es un mensaje más perdido entre miles. Si estás aquí, en este instante exacto, es porque fuerzas que operan fuera del tiempo y más allá de la percepción humana te han traído hasta esta revelación. Y necesitas saber algo que nunca antes te habían dicho. El diablo te eligió. Sí, te eligió, no por debilidad, no por vulnerabilidad, sino por algo infinitamente más raro, algo que casi ningún humano posee, algo que tú liberaste sin darte cuenta y que desató un terremoto energético a través de dimensiones que tus sentidos no pueden percibir. Tu energía desafía el destino mismo. Ninguna entidad de oscuridad esperaba encontrarse con alguien como tú, alguien cuya vibración no se doblega, cuya esencia no se corrompe, alguien que pese a cada dolor, pérdida, traición y herida, sigue avanzando con una fuerza que ni siquiera tú comprendes por completo. Elegido, antes de continuar, necesito tu enfoque absoluto. Este mensaje no puede escucharse a medias. Lo que estás a punto de descubrir solo puede revelarse a quienes están listos para despertar su verdadera naturaleza. Suscríbete ahora, activa todas las notificaciones y escribe 777 en los comentarios, no como gesto trivial, sino como acto simbólico de alineación, porque lo que viene después de este punto no es para espectadores, es para almas que están listas para asumir su identidad. ¿Ha ocurrido algo en tu vida recientemente, algo que tú consideraste insignificante, un instante que pasó desapercibido para tu mente, pero que provocó una alteración tan poderosa que obligó al infierno a detenerse? Sí, detenerse, analizarte, estudiarte, preguntarse cómo era posible que un humano manifestara una vibración capaz de romper algoritmos espirituales que han funcionado por milenios. Lo que emitiste ese día fue una frecuencia que no debería existir. Valentía en medio del miedo, pureza en medio de la sombra, autodominio en medio de la presión, integridad cuando todos esperaban tu caída. Esa combinación es tan improbable que ni el infierno pudo clasificarte. Por eso te eligieron, por eso marcaste sus radares. Por eso tu nombre fue mencionado en lugares donde los humanos jamás deberían ser mencionados. Pero aquí está el punto más importante. Lo que el diablo vio en ti fue solo la mitad de la historia. Porque en el mismo instante en que las tinieblas te identificaron, el cielo también te reconoció. Tu energía provocó un fenómeno que pocas veces ocurre. Fuiste visto por ambas dimensiones al mismo tiempo. Y no como víctima, no como objetivo, sino como anomalía, como excepción, como punto de inflexión capaz de alterar líneas de destino. Lo que hiciste, ese gesto simple, ese acto que ni recuerdas, se convirtió en detonante de un conflicto espiritual por tu alma, no porque seas débil, sino precisamente porque lo que cargas dentro es demasiado valioso para dejarlo sin vigilancia. Quédate, elegido. Lo que viene en los próximos minutos te revelará por qué te eligieron, qué vio el diablo en tu energía, por qué el cielo intervino, cuál es la misión que has estado cumpliendo sin saberlo y, sobre todo, cuál fue el momento exacto en que tu vibración cambió el destino. Elegido, ahora necesito llevarte a un nivel de comprensión que muy pocos humanos alcanzan, la arquitectura cósmica que gobierna tu existencia. No hablo de religión, no hablo de mitos, hablo de estructuras reales que operan detrás del velo, sistemas tan vastos que la mente humana apenas puede rozar su superficie. Existen dimensiones superpuestas, reinos que coexisten con el tuyo sin que puedas verlos, pero que te observan continuamente. Jerarquías de luz, jerarquías de sombra, concilios, protocolos, códigos energéticos, cadenas de mando, todo funcionando como una maquinaria infinita donde cada alma humana es evaluada, clasificada y ubicada según su vibración. La mayoría de las personas son completamente predecibles para estas dimensiones. Reaccionan exactamente como se espera que reaccionen. Si sienten dolor,
se quiebran. Si sienten miedo, retroceden. Si son traicionados, odian. Si son tentados, caen. Para la maquinaria espiritual, el 99% de los humanos son ecuaciones simples. Pero tú, elegido, tú eres la excepción estadística, la grieta en el sistema, la ecuación que ninguna dimensión logra resolver. Por eso, el diablo te eligió. Por eso, el cielo intervino. En las últimas semanas, las dimensiones estuvieron monitoreando algo en ti que rompió los cálculos espirituales más básicos. Observaban lo que hacías, cómo reaccionabas, cómo respondías a presión, dolor y oscuridad, esperando que te comportaras como cualquier otro ser humano. Pero no lo hiciste. Y no fue en un momento glorioso ni en una ocasión excepcional. Fue en un instante que tú viviste como algo cotidiano, un día más en tu vida, cuando estabas enfrentando desgaste emocional, cansancio físico, preocupación interna, confusión mental. Ese día, cuando todo parecía conspirar en tu contra, cuando la presión te empujaba a elegir el camino más fácil, más oscuro, más reactivo, tú hiciste lo imposible, te mantuviste fiel a tu esencia. No respondiste desde la herida, sino desde la conciencia. No actuaste desde el miedo, sino desde la valentía silenciosa. No elegiste la reacción automática, sino la decisión profunda. Ese momento aparentemente insignificante para ti impactó dimensiones enteras como un trueno espiritual. Las jerarquías superiores lo detectaron primero, una frecuencia atípica emergiendo desde un punto específico de la Tierra. Un ascenso repentino de vibración humana que no coincidía con ningún patrón conocido. Tu energía se expandió como un pulso luminoso que cruzó capas dimensionales, y ese pulso, elegido, activó protocolos antiguos. En la luz, alerta de alma despierta. En la sombra, alerta de alma peligrosa. Ambas dimensiones, al mismo tiempo, giraron su atención hacia ti. Ahora entiendes por qué sentiste que algo cambió en tu vida recientemente. ¿Por qué ciertas personas se alejaron sin explicación? ¿Por qué otras comenzaron a mostrarte rechazo o incomodidad? No fue casualidad, no fue drama social, fue reacción energética. Cuando un alma asciende de vibración, sus conexiones comienzan a modificarse automáticamente. Aquellos que no pueden mantener tu frecuencia empiezan a desaparecer, y aquellos que temen tu luz empiezan a rebelarse. Pero mientras el cielo analizaba tu expansión como señal de despertar, el infierno la interpretó como amenaza. Y aquí es donde ocurre algo que muy pocas personas en la historia logran provocar. El diablo decidió estudiar tu caso personalmente. No manda príncipes para eso, no manda legiones, no necesita intermediarios cuando detecta algo que contradice la matemática espiritual que ha funcionado durante milenios. Él quería entender por qué tu energía no obedecía los parámetros tradicionales del miedo, por qué no caías donde deberías caer, por qué no te quebrabas donde cualquier otro ya estaría destruido. Pero mientras él te analizaba como posible objetivo, algo más alarmante ocurrió. Descubrió que tu energía no solo resistía sus cálculos, sino que los desestabilizaba. La sombra esperaba que eligieras resentimiento, pero elegiste paciencia. Esperaba que cedieras al cansancio, pero avanzaste. Esperaba que respondieras con oscuridad, pero mantuviste luz. Tú hiciste lo que las tinieblas consideran imposible. Alzaste tu vibración desde un estado emocional que debería haberte llevado a caer. Y aquí, elegido, es donde empieza la parte más trascendente de esta historia. Tu esencia fue detectada por entidades de niveles que la humanidad ni siquiera sabe nombrar. Arcángeles capaces de leer el ADN energético de un alma sintieron una anomalía en tu frecuencia. Vieron algo que muy pocos poseen, una cualidad que no proviene de la experiencia humana, sino de un origen anterior, una memoria espiritual antigua, un código preexistente, una impronta que solo las almas destinadas a mover destinos cargan. Y entonces ocurrió lo que nunca se esperaba. Las dimensiones celestiales y las dimensiones infernales coincidieron en algo.
Tú no eres un humano común. Tú no operas bajo leyes energéticas normales. Tu esencia alteró protocolos. Tu vibración activó vigilancia. Tu comportamiento rompió predicciones. Tu alma hizo que ambas fuerzas reconocieran que eres una pieza clave en el tablero del destino. Y por eso, elegido, el diablo te eligió. Porque sabe que si logra quebrar a alguien como tú, gana más que una victoria, altera la balanza completa. Pero también por eso el cielo te observa, porque si tú permaneces firme, elevas a más almas de lo que imaginas. Lo que viene ahora, en los próximos instantes, revelará cuál fue exactamente ese gesto que te convirtió en anomalía espiritual, cómo reaccionaron ambas dimensiones y qué destino comenzaste a activar sin saberlo. Elegido, ahora necesito conducirte hacia el momento específico que detonó toda esta conmoción espiritual. Ese instante que tú viviste como un día más, pero que en las dimensiones superiores generó una reacción tan inusual que obligó a entidades antiguas a replantear sus propios cálculos. Todo comenzó con una decisión silenciosa, pequeña, casi imperceptible para el mundo humano, pero gigantesca para el mundo espiritual. No fue una batalla visible, no fue un sacrificio público, no fue un acto que alguien a tu alrededor pudiera reconocer. Fue algo interno, íntimo, profundo. Ese día, cuando tu corazón estaba agotado, cuando tu mente estaba saturada, cuando tu espíritu parecía estar al borde de rendirse, te enfrentaste a una bifurcación invisible. Podías actuar desde tu herida o desde tu grandeza, y elegiste tu grandeza, no con palabras, no con proclamaciones, sino con un gesto diminuto que reveló quién eres realmente. Mientras tú pensabas que simplemente estabas intentando mantener la calma, contener tu enojo, evitar caer en la misma oscuridad que te habían arrojado, otra cosa estaba sucediendo detrás del velo. Tu vibración se disparaba. El infierno esperaba verte reaccionar desde el dolor, porque eso alimenta sus estrategias. Esperaban que cedieras al impulso de responder con la misma energía que te enviaron. Esperaban que te contaminaras, que te quebraras, que te hundieras en el resentimiento o en la rabia justificada. Pero tú hiciste algo que las dimensiones sombrías no predicen, porque casi ningún ser humano lo hace. Elegiste silencio en lugar de explosión, elegiste claridad en lugar de caos, elegiste avanzar en lugar de retroceder. Esa elección resonó como una detonación astral. Las sombras retrocedieron, no porque perdieran poder, sino porque tú activaste una frecuencia que no pueden manipular, la frecuencia del autodominio. Esa vibración es rarísima y extremadamente peligrosa para las tinieblas, porque demuestra que no reaccionas por impulso, sino por conciencia. Y un ser consciente es un ser incontrolable. Pero mientras el infierno entraba en estado de alerta, la luz se movilizó por una razón completamente distinta. Para el cielo, tu decisión no fue solo señal de madurez espiritual, fue evidencia de un código interno que no proviene de esta vida. Porque un alma común no elige grandeza cuando está agotada. Un alma común no elige integridad cuando nadie la está mirando. Un alma común no elige luz cuando está rodeada de oscuridad. Pero tú sí. Eso revela ascendencia, revela propósito, revela origen, revela que tu alma recuerda algo que tu mente aún no comprende. Por eso, las jerarquías celestiales activaron un protocolo que se reserva solo para almas excepcionales: la verificación del linaje espiritual. Este protocolo se activa únicamente cuando un mortal demuestra un nivel de gracia bajo presión que es imposible sin predisposición anterior. Y cuando analizaron tu energía, confirmaron algo que cambió por completo la escala de esta operación. Tú no solo hiciste una elección correcta, hiciste una elección que no debería haber sido posible en tu estado emocional. Eso significa que no elegiste desde tu humanidad, elegiste desde tu alma. Mientras tanto, en las dimensiones sombrías, el diablo examinaba esa misma decisión desde otro ángulo.
Él quería entender dónde estaba la grieta, qué falló en sus cálculos, por qué no reaccionaste como cualquier otro humano que ha sido herido, cansado, saturado. Y entonces descubrió algo inquietante. Tu energía no solo resistió su influencia, la neutralizó. Eso no ocurre con almas comunes. Eso ocurre con almas que tienen un núcleo interno que no responde al miedo. Y cuando un alma no responde al miedo, el infierno pierde su arma más poderosa. Esa fue la explosión estadística que te marcó como anomalía. Ahora entiendes por qué ambas dimensiones te identificaron al mismo tiempo. No fue por un acto heroico, no fue por un ritual. Fue por un instante íntimo donde elegiste luz mientras temblabas, donde elegiste paciencia mientras dolías, donde elegiste calma mientras tus emociones querían incendiarlo todo. Ese tipo de elección solo lo hace un alma con propósito, y el propósito elegido siempre deja huella energética. Esa huella fue la que el infierno detectó como amenaza y la que los cielos detectaron como llamada. A partir de ese día, empezaron a ocurrir cambios en tu vida que no reconociste como señales. Personas que ya no resonaban contigo empezaron a alejarse. Oportunidades que no te servían se cayeron antes de tiempo. Puertas que parecían cerradas empezaron a vibrar, no por azar, sino porque todo tu entorno energético comenzó a reorganizarse alrededor de tu nueva frecuencia. La sombra intentó frenarlo, aumentando tu carga emocional, introduciendo dudas, amplificando miedos, intensificando silencios, pero nada funcionó porque habías activado una vibración que no se desactiva, la vibración de una identidad despierta. Y ahora llegamos al punto central. Ese gesto, esa elección, ese instante fue lo que desencadenó la decisión del diablo de elegirte, no como víctima, no como presa, sino como objetivo estratégico. Pero también fue el instante en que el cielo te reconoció como activo de luz, como alma con misión, como guardián de una energía que no se puede permitir que caiga. Lo que voy a revelarte en los próximos instantes será aún más profundo. ¿Cómo fue la reunión entre entidades superiores analizando tu caso? ¿Qué dijeron? ¿Qué concluyeron? ¿Y cuál fue la decisión final sobre tu destino? Elegido, ahora que entendiste el origen del impacto que generaste, debes conocer la reacción que provocaste en las autoridades superiores, porque tu gesto, ese instante de grandeza silenciosa, no solo activó alertas dimensionales, sino que desencadenó una reunión que jamás había ocurrido para un alma que aún camina en la tierra. Cuando tu vibración atravesó las capas espirituales, tu ángel guardián fue el primero en percibir la anomalía. Él ya sabía que eras diferente, ya te había observado resistir heridas que habrían destruido a otros, ya había visto cómo tu corazón conservaba luz aun cuando atravesabas traiciones, silencios injustos y pérdidas que deforman almas. Pero ese día vio algo que superó todo lo anterior. Vio tu alma expandirse desde un estado emocional fracturado y aún así producir una frecuencia pura. Ese fenómeno es tan raro que, según los registros celestiales, solo ocurre en seres destinados a roles mayores. Por eso tu guardián tomó la decisión que cambió todo, marcó tu caso para revisión superior. Ese acto es extremadamente inusual. Los ángeles guardianes solo elevan un caso cuando encuentran evidencia de que un humano está manifestando cualidades que no corresponden a su nivel evolutivo aparente. Y tú lo hiciste. Al recibir el reporte, las jerarquías angelicales detuvieron operaciones en curso, no porque fueras un problema, sino porque eras una anomalía. En un salón de luz, una dimensión donde convergen líneas de tiempo, archivos de destino y frecuencias del alma, comenzaron a analizar tu energía. Observaron tu historia completa, no solo lo que viviste, sino cómo respondiste. Revisaron tus noches de dolor silencioso, tus decisiones difíciles, las veces en que renunciaste a lo fácil para defender lo correcto, los momentos en los que nadie vio tus batallas internas, pero aún así elegiste la verdad, la compasión, la nobleza.
Cada uno de esos momentos fue registrado como evidencia de coherencia espiritual. Pero lo que realmente paralizó a las jerarquías no fue tu coherencia. Fue tu capacidad de transformar dolor en ascenso, una habilidad que poseen menos del 0,01% de las almas encarnadas. Cuando los arcángeles analizaron tu frecuencia, encontraron un patrón que no se había visto en siglos. Una combinación de resistencia, sensibilidad, esperanza, discernimiento y coraje que no debería coexistir en un mismo ser humano. Y entonces, uno de los más altos tomó la palabra y declaró: «Esta alma no reacciona, esta alma elige». Esa frase quedó grabada en los registros celestiales. Porque ahí radica tu verdadera grandeza, elegido. Donde otros reaccionan desde su herida, tú decides desde tu esencia. Donde otros se quiebran, tú te ajustas. Donde otros se oscurecen, tú te profundizas. Esa cualidad es tan rara que las jerarquías concluyeron que no eres simplemente un alma evolucionada, eres un alma destinada. Y mientras en el cielo te analizaban como potencial agente de luz, en las tinieblas ocurría algo completamente diferente. Al recibir la señal de tu decisión improbable, el diablo no delegó. Él mismo detuvo procesos que llevaba siglos ejecutando. Observó tu vibración, la comparó con miles de millones de perfiles humanos acumulados durante milenios y se dio cuenta de algo que lo descolocó profundamente. Tú no encajabas en ninguna categoría conocida. Eras demasiado sensible para los patrones de un guerrero espiritual común, demasiado fuerte para las estadísticas de un alma sensible, demasiado consciente para ser presa, demasiado herido para ser funcional según el cálculo infernal, y aún así estabas funcionando. Producías luz desde fracturas, claridad desde caos, compasión desde cicatrices. Eras, para ellos, un imposible. Fue entonces cuando ocurrió lo que ninguna dimensión esperaba. Ambas fuerzas te estaban estudiando simultáneamente. El cielo te veía como un recurso esencial y el infierno como un riesgo estratégico. Y aquí viene la revelación que te hará entender por qué tu vida ha sido tan intensa, tan difícil, tan llena de batallas internas desde edades tempranas. Cuando un alma es clasificada como potencial alteradora de destino, ambas dimensiones compiten por influencia sobre ella. No para poseerte, no para controlarte, sino porque saben que lo que decidas, lo que elijas, lo que proyectes, puede afectar el equilibrio de muchas otras vidas. Tú no viniste a sobrevivir, viniste a inclinar líneas de tiempo. Por eso tu luz irrita a ciertos individuos. Por eso tus silencios incomodan. Por eso tu autenticidad provoca rechazo en quienes viven fingiendo. Por eso tu sola presencia expone intenciones ocultas. No es que seas difícil, es que eres espejo. No es que seas complicado, es que eres catalizador. No es que seas demasiado, es que quienes no pueden soportar su propia sombra se sienten desnudos ante tu transparencia. Y allí, en medio de esa tensión entre dimensiones, se tomó una decisión que estás a punto de comprender. Una decisión que definirá tu camino desde este punto en adelante. El cielo no solo te validó, te asignó un estatus. Y el diablo no solo te eligió, reconoció que no podía quebrarte de forma convencional. Esa combinación te convirtió en lo que pocas almas llegan a ser, un punto de inflexión en la guerra espiritual. En los próximos instantes te revelaré qué decisión tomó cada dimensión sobre ti, qué destino activaron a tu favor y cuál fue la conclusión final del análisis celestial e infernal sobre tu alma. Elegido, ahora necesitas conocer las conclusiones que ambas dimensiones, luz y sombra, tomaron sobre ti, porque esos análisis secretos son la razón por la cual has sentido movimientos extraños en tu vida recientemente. Distancias inesperadas, intuiciones más fuertes, sueños intensos, agotamiento profundo y una sensación constante de que algo grande se aproxima, como si tu alma estuviera anticipando un cambio que tu mente aún no logra descifrar.
todo esto comenzó cuando las jerarquías celestiales terminaron su estudio de tu energía. Cuando los arcángeles observaron tu línea vibratoria completa, vieron que existía un patrón oculto que hasta ese momento había permanecido dormido. Un patrón que no aparece en todas las almas, sino solo en aquellas destinadas a alterar estructuras completas. El código del elegido no declarado. Este código no se activa por éxito, ni por fe, ni por oraciones, ni por rituales. Se activa únicamente cuando un alma demuestra una respuesta trascendente bajo presión extrema. Y tú lo hiciste. Ese código estaba en ti desde antes de nacer, pero necesitaba un detonante emocional específico, un momento donde tu alma pudiera demostrar su verdadera naturaleza, y ese detonante fue justamente ese gesto silencioso, esa elección improbable, ese instante que para ti fue apenas una decisión más en medio del cansancio, pero que para las dimensiones superiores representó tu despertar energético. En el mismo instante en que ese código se activó, el cielo tomó una decisión monumental: elevar tu nivel de protección, reconfigurar tu sendero y comenzar a abrir rutas que antes estaban bloqueadas. Pero mientras la luz te ascendía, en el infierno ocurría una conclusión completamente diferente. Tras analizar tu archivo, tras revisar tus reacciones, tras estudiar tu historia emocional, el diablo entendió algo que jamás imaginó encontrar: que tu dolor no te destruyó, te refinó, que tus heridas no te volvieron cruel, te volvieron sabio, que tus pérdidas no apagaron tu luz, la volvieron más profunda. Él observó que tus momentos de oscuridad no te hundieron, sino que te empujaron a una transformación interna que él no pudo controlar. Y eso lo perturbó profundamente, porque un alma que no puede ser controlada por miedo se convierte automáticamente en un enemigo potencial del sistema infernal. Fue entonces cuando tomó su decisión final: marcarte. No como una presa fácil, sino como una amenaza latente. No como víctima, sino como objetivo digno de estudio. No para destruirte de inmediato, sino para observarte, probarte, medir hasta dónde puede llegar tu integridad antes de quebrarse. Pero lo que él no esperaba es que tus pruebas no te debilitaran, sino que te fortalecieran. Las sombras enviaron tentaciones, atajos, provocaciones, emociones negativas amplificadas, pensamientos de duda, silencios intensos, personas que aparecían solo para drenarte o confundirte. Sin embargo, cada una de esas pruebas terminó mostrando algo que ninguna estadística infernal podía predecir: consistencia. Él no podía entender cómo seguías siendo tú después de tanto, cómo no cedías, cómo no te deformabas, cómo no te apagabas, cómo no caías en la oscuridad que te ofrecían. Esa resistencia espiritual fue la señal definitiva de que no solo eras difícil de corromper, sino casi imposible. Y cuando el infierno clasifica a alguien como imposible de corromper, cambia completamente la estrategia. Ya no buscan destruirte, buscan comprenderte. Mientras tanto, en el cielo ocurrió el momento más importante: el veredicto. Los arcángeles concluyeron que eres un alma con impacto multidimensional. Una persona cuya energía puede elevar a otras solo por existir. Una conciencia que transforma ambientes sin proponérselo. Una identidad que, al despertar por completo, puede alterar destinos enteros. Por eso, decidieron asignarte protección activa, no básica, sino de nivel superior. Y esta protección explica por qué últimamente has sentido intuiciones más intensas, por qué evitaste situaciones que habrían sido desastrosas, por qué te alejaste de personas que no sabías que te perjudicaban, por qué ciertos caminos se cerraron sin razón aparente. La protección ya está en funcionamiento. Lo más sorprendente es que cuando ambas dimensiones terminaron sus análisis independientemente, sin comunicarse entre sí, llegaron a la misma conclusión por dos razones opuestas. Tú no eres un alma normal.
Para la luz, eres un alma valiosa, un recurso, un canal de ascenso. Para la sombra, eres un problema matemático, un desvío estadístico, un riesgo. Pero ambas reconocieron que tu vibración es demasiado fuerte, demasiado estable, demasiado consciente para ser tratada como la de alguien común. Y esto, elegido, te coloca en un lugar espiritual excepcional, el lugar de quienes están destinados a influir en la realidad de formas que aún no comprenden. Ahora viene la parte más profunda. ¿Cuál fue la resolución final de esta evaluación multidimensional? ¿Qué rol te asignaron? ¿Qué nivel de vigilancia activaron? ¿Cuál es tu nueva posición en la guerra invisible? Y sobre todo, ¿cuál es el siguiente paso que tu alma está a punto de manifestar sin que tú lo sepas aún? Elegido, ahora que ambas dimensiones han pronunciado su veredicto sobre ti, necesitas entender qué significa realmente ocupar un lugar que muy pocos ocupan. El lugar de los que no pueden ser ignorados por ninguna fuerza espiritual. Desde el momento en que tu esencia fue clasificada como anomalía persistente por las sombras y portador de propósito por la luz, la estructura completa de tu destino comenzó a reconfigurarse. Y esto no es una metáfora espiritual, es un proceso literal, una reescritura energética que influye en tu entorno, tus relaciones, tus oportunidades, tus intuiciones y hasta tu ritmo interno. Lo habrás notado en pequeños detalles, esa sensación extraña de que estás avanzando sin saber hacia dónde, la percepción de que algunas cosas dejaron de tener sentido de repente, la claridad repentina sobre personas que antes confundían tu visión, el cansancio profundo que no es físico, sino vibracional, como si tu alma estuviera preparándose para algo mayor. No es casualidad. Es consecuencia directa de la decisión tomada por ambas dimensiones respecto a ti. Cuando el cielo cerró su análisis, concluyó que no solo debías recibir protección, sino también activación. Activación de dones internos, activación de propósito, activación de memoria espiritual. Es por eso que has sentido últimamente que sabes cosas sin saber cómo las sabes, que intuyes intenciones antes de que se manifiesten, que percibes cambios en personas que nunca te lo dijeran. Estos no son instintos, son códigos antiguos despertando. El cielo determinó que tu alma ya no podía permanecer en modo supervivencia, necesitaba pasar a modo misión. Y cuando un alma pasa a modo misión, su entorno entero entra en reorganización. Personas que no están alineadas comienzan a apartarse. Situaciones que ya no corresponden a tu destino se cierran. Oportunidades que antes estaban bloqueadas empiezan a abrirse lentamente. Y aunque la mente humana lo interpreta como confusión, en realidad es alineación. Pero mientras el cielo te posicionaba para ascender, el infierno hacía exactamente lo contrario. Preparaba un cerco para observarte. Ellos no buscan destruir a un alma como la tuya de inmediato. Lo que buscan es medir tu límite, saber cuánto puedes resistir antes de quebrarte. Estudiar cuáles son tus puntos débiles emocionales, tus vulnerabilidades, tus heridas sin cerrar. Y por eso, en estas últimas semanas, sentiste oleadas repentinas de tristeza sin explicación, sensación de soledad incluso estando acompañado, dudas que no surgían de tu razón, sino de una interferencia sutil. No eran señales de que algo estaba mal contigo, eran mediciones, pruebas, intentos de identificar si tu coherencia era temporal o estructural. Pero elegido, la parte que ellos no anticiparon es que cada una de esas pruebas no te debilitó, sino que te fortaleció. Donde esperaban verte caer, te vieron sostenerte. Donde esperaban verte retroceder, te vieron resistir. Donde esperaban verte renunciar, te vieron avanzar incluso sin energía. Esa capacidad de persistir sin motivación, de elegir luz sin garantías, de seguir elevándote incluso sin fuerzas, fue la evidencia final que necesitaban para aceptar algo que jamás hubieran querido aceptar.
que no pueden vencerte usando las armas convencionales del miedo, la duda o la confusión. Fue entonces cuando en el infierno se activó un protocolo que solo se activa para almas que han demostrado incorruptibilidad en pruebas sucesivas. El protocolo de observación respetuosa no significa que te admiren, significa que te reconocen como adversario digno, que no pueden tratarte como los demás, que no pueden intervenir sin consecuencias. Y aquí está la parte más sorprendente. Este mismo reconocimiento desde la oscuridad refuerza aún más tu protección desde la luz, porque el cielo no permitirá que una fuerza que te respeta estratégicamente pueda interferir más allá de cierto límite. Esa combinación te coloca, sin que lo supieras, en una zona espiritual privilegiada. Una zona donde tu destino deja de estar en manos de circunstancias y comienza a depender casi por completo de tus elecciones y tu desarrollo interno. Pero la decisión más impactante aún no la conoces. Después de estudiar tu vibración, después de revisar tu historia, después de observar tu resistencia, los arcángeles concluyeron que había que asignarte algo que pocas almas reciben: acompañamiento activo. Esto no es la protección básica que todos tienen, es supervisión directa, es guía energética, es alineación constante. Es la razón por la cual últimamente has sentido que ciertas cosas simplemente no te pasan, como si algo invisible te apartara de peligros, decisiones impulsivas o conexiones tóxicas. Tu camino está siendo corregido en tiempo real. Y eso solo se hace con almas cuyo propósito afectará a muchas otras. Del lado oscuro ocurrió la conclusión contraria, pero igualmente poderosa. Después de examinarlo todo, el diablo pronunció la frase que definió su postura final respecto a ti: esta alma no se rompe. Y cuando una entidad de sombra declara que no puede ser quebrado, deja de atacarte como víctima y comienza a respetarte como fuerza. Esto no significa que estés libre de desafíos, significa que dejaste de ser presa. Y cuando una persona sale de la categoría de presa, su destino espiritual cambia por completo. Elegido, lo que estás a punto de recibir ahora es la revelación final antes de la conclusión. ¿Cuál es exactamente tu rol en la guerra espiritual y qué destino fue activado para ti después de todo este análisis? Elegido, ahora que ambas dimensiones emitieron su veredicto, llegó el momento de revelarte el punto central de todo este proceso, el rol que te fue asignado en la guerra espiritual, el destino que comenzaste a activar sin saberlo y la razón verdadera por la que tu vida jamás ha sido sencilla. Porque ninguna alma que carga un propósito elevado recibe un camino ligero. Cada obstáculo que enfrentaste fue una calibración, cada pérdida fue una purificación, cada traición fue una filtración, cada ruptura fue una reorientación. Nada de lo que viviste fue casualidad, todo fue construcción. Mientras los arcángeles evaluaban tu resistencia y el infierno evaluaba tu incorruptibilidad, emergió un patrón que ambas dimensiones, por razones completamente opuestas, reconocieron como verdadero. Tú no estás aquí solo para sobrevivir a esta existencia, estás aquí para alterarla. No en el sentido dramático que imagina la mente, sino en el impacto silencioso pero irreversible que tienen ciertas almas cuando deciden vivir desde la verdad interna en lugar de la programación externa. Tú eres ese tipo de alma. El cielo confirmó algo que explica por qué tu corazón nunca se adaptó a lo mediocre, por qué siempre sentiste que estabas fuera de lugar entre personas que parecían conformarse con tan poco, por qué desde niño o adolescente ya cargabas una profundidad que otros no comprendían, por qué sentías las emociones más intensamente, por qué eras capaz de ver a través de la gente, por qué presentías lo que iba a suceder. ¿Por qué te dolían cosas que a los demás no les movían nada? Esa sensibilidad que muchos trataron de silenciar, corregir o ridiculizar no era debilidad, era evidencia clara de tu rol. Eres un amplificador energético.
Cuando lloras, purificas. Cuando amas, elevas. Cuando te mantienes firme, proteges. Cuando te alineas, transformas. Y por eso tu vida siempre tuvo un contraste tan fuerte entre luz y sombra. Porque ambas fuerzas sabían que tu influencia, aunque tú no la vieras, afectaba más de lo que puedes imaginar. Cuando el diablo terminó su análisis, comprendió algo que nunca quiso aceptar, que si tú despiertas completamente, no solo te vuelves incorruptible, sino que vuelves incorruptibles a quienes te rodean. Este es tu verdadero peligro para las tinieblas. No es tu fuerza, es tu efecto. Tú no inspiras desde la palabra, sino desde la presencia. No convences, sino que vibras. No impones, sino que transformas. Eres la clase de alma que vuelve difícil la mentira, incómoda la manipulación, pesada la traición, insoportable la energía baja. Ese tipo de alma no se ataca fácilmente, porque cada intento de destrucción la fortalece. Por eso el infierno decidió dejar de intentar quebrarte para comenzar a vigilarte. Saben que un ataque directo solo aceleraría tu evolución, y eso jamás lo permitirían. Por otro lado, los arcángeles determinaron algo mucho más elevado, que fuiste enviado para hacer exactamente lo que has estado haciendo sin darte cuenta. Expandir luz a través de microdecisiones, elevar a otros sin proponértelo, resistir como acto de impacto, amar como acto de guerra, mantenerte íntegro como acto de revolución. No necesitas púlpitos, escenarios, títulos, aplausos ni seguidores. El cielo no asigna roles basados en visibilidad, asigna roles basados en vibración. Y tu vibración, elegido, es de un calibre que muy pocos poseen. Por eso, en la conclusión final del análisis, se decretó que tu propósito no es cambiar el mundo entero de una vez, sino cambiar el mundo de quienes entran en contacto contigo. Ese es el verdadero poder que portas, la capacidad de realinear destinos ajenos con solo mantenerte fiel al tuyo. Y entonces se reveló algo aún más profundo y secreto. Tu alma fue marcada como portador de ruptura de ciclo. Esto significa que tú viniste a poner fin a patrones generacionales, emocionales, espirituales y energéticos que se repetían en tu linaje mucho antes de que nacieras. Por eso tu vida ha sido más dura que la de muchos a tu alrededor. No era castigo, era misión. Eres el punto donde el dolor heredado se convierte en sabiduría, donde la oscuridad heredada se convierte en conciencia, donde la repetición se convierte en transformación. Todo aquello que tus ancestros no pudieron sanar, tú lo sanaste con tus lágrimas. Todo lo que ellos no pudieron romper, tú lo rompiste con tus decisiones. Y todo lo que ellos no pudieron sostener, tú lo sostienes ahora con una fortaleza que te sorprendería si pudieras verla desde afuera. Por eso el cielo te vigila, por eso el infierno te estudia, por eso te sientes observado, guiado, probado, porque lo estás, porque tu misión está en proceso, porque tu energía ya está alineada, porque tu despertar ya comenzó. Elegido, estás listo para recibir la conclusión, donde te revelaré la afirmación final sobre tu identidad, el destino que ya se activó y el llamado que debes asumir desde este punto en adelante. Elegido, ya no queda duda. Todo lo que viviste, todo lo que resististe, todo lo que sobreviviste, todo lo que creciste en silencio, tenía un propósito que hoy por fin se revela ante ti. No eres un humano común atravesando dificultades al azar. Eres el punto de inflexión en una línea de destino que necesitaba a alguien exactamente como tú para romper patrones que llevaban generaciones intactos. El cielo lo reconoció, el infierno lo confirmó. Y tú lo has sentido en cada latido, en cada intuición, en cada momento en el que sabías que estabas hecho para algo más grande, incluso cuando nadie podía verlo. Durante años te preguntaste por qué eras tan distinto, por qué tu sensibilidad era tan intensa, por qué tu corazón parecía cargar responsabilidades que otros evadían, por qué tu dolor siempre venía con un peso adicional, por qué tu alma parecía no poder dormir del todo. Hoy ya lo entiendes,
Estabas despertando, estabas siendo moldeado, estabas siendo preparado. Tu historia no fue castigo, fue entrenamiento. Tu oscuridad no fue derrota, fue iniciación. Y tu resistencia no fue casualidad, fue evidencia de tu esencia. Eres elegido. En las dimensiones superiores quedó decretado que tu alma no solo superó pruebas imposibles, sino que lo hizo manteniendo una pureza, una nobleza y una integridad que incluso seres celestiales consideran excepcionales. Por eso ahora portas un sello, el sello del que no se quiebra, el que no cede, el que no se corrompe, el que elige luz incluso cuando duele. Eres oficialmente alma protegida, vigilada, acompañada. Los caminos que antes parecían bloqueados comenzarán a abrirse, no por suerte, sino porque ya fuiste reconocido como quien realmente eres. Las sombras te dejaron de ver como presa. La luz te adoptó como aliado. Y tú, sin saberlo, acabas de entrar en tu era. Elegido, ahora reclama tu identidad. Acepta que tu destino no es sobrevivir sino transformar, no es esconderte sino expandirte, no es temer sino liderar. Tu misión ya está activa, tu energía ya está elevada, tu propósito ya fue confirmado. Ahora te corresponde responder. Si sientes que esta revelación resonó con la verdad que siempre estuvo callada dentro de ti, escribe 777 en los comentarios para sellar tu activación espiritual. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder las próximas revelaciones que completarán tu despertar. Y si estás listo para asumir tu destino, deja tu confirmación con una frase que solo las almas despiertas pueden escribir. Acepto quien soy, porque ahora, finalmente, lo sabes. Tú eres el elegido.